Listo. Bueno, Bueno, gracias. entonces en la sesión pasada se vio la parte de la comunicación punto a punto direccional del SPNOW, es decir, hicimos el ejercicio de obtener la dirección MAC de la placa. Esta dirección es importante porque nos permite establecer dato que es básicamente único de cada placa, que es la dirección MAC, ¿sí? La dirección MAC, pues básicamente son 6 bloques de 2 caracteres hexadecimales de 2 bits y que una vez obtenida nos permite usarla para las funciones del receptor o de los elementos que quieran trabajarse como receptores en una comunicación unidireccional o bidireccional. Lo que vamos a hacer hoy es básicamente hacer la conexión a múltiples esclavos, o bueno, perdón, de múltiples nodos emisores a un solo nodo receptor. Bueno, en la sesión pasada vimos la parte de las funciones útiles de CPNAW. Eh, hicimos un ejercicio con un sketch del remitente y el sketch del receptor. Vamos a usar algo similar en esta sesión en materia del receptor, en el cual vamos a colocar en el receptor las múltiples direcciones de las placas. Entonces, eh, la multiplicación de emisores, de múltiples emisores hacia un receptor usando CPNAW, es un protocolo de comunicación que ya sabemos que permite a varios dispositivos enviar datos a un receptor de manera eficiente y sin necesitar de un enrutador o punto de acceso Wi-Fi. En nuestro caso, la intención de nuestro proyecto fue de crear sensores inteligentes que le envían la información de los datos que ellos capturan, de las variables que capturan, hacia un receptor. Ese receptor va a ser la compuerta, la pasarela hacia Internet o gateway. Entonces, el primer ejercicio sería la comunicación inalámbrica entre placas usando el protocolo SPNOW. El código utiliza el protocolo SPNOW para establecer comunicaciones inalámbricas en placas de Arduino. En este caso, el dispositivo es el receptor. Este código que estamos viendo es el código del receptor. Ya se lo voy a pasar para que puedan implementarlo. En sí, este código pues implementa la comunicación inalámbrica entre varias placas utilizando el protocolo SPNOW. Para ello se utilizan o se incluyen las bibliotecas spnow.h y wifi.h, que son propias de las placas ESP32. Aquí el programa utiliza una estructura. eh, 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 Esta estructura lo que hace es unir una serie de variables que pueden ser del mismo tipo, de diferentes tipos, para la identificación de una información. Es decir, cuando usted construye una estructura de datos, lo que hace es crear una especie de vector de diferentes tipos de variable. Bueno, acá tenemos, eh, digamos, 3 variables. ID para la identificación de la placa emisora y X y Y para los datos aleatorios que se envían. El ejercicio es enviar una serie de datos aleatorios. Estos datos aleatorios simulan una variable de unos sensores inteligentes. Eh, digamos, la placa X la variable X se envía a través de una placa y la variable Y se envía a través de otra placa hacia un receptor. En sí, cuando creamos una estructura, podemos darle diferentes nombres. Por ejemplo, board 1, board 2 y board 3 para la identificación de cada tarjeta. Aquí, en esta parte, lo que estamos creando es una matriz que contenga las estructuras de las placas, ¿sí? Y aquí hay una función que se llama función de devolución de llamada on data send.
esta función lo que hace es, digamos, ejecutar una serie de instrucciones cuando la placa está recibiendo información de un SPNAO emisor. En este caso, lo primero que hacemos es obtener la MAC del emisor, ¿sí? Y aquí lo que hicimos fue colocar, vamos a recibir o estamos recibiendo un paquete de tal placa, y aquí está la MAC, y estamos contando el número de bytes que estamos recibiendo, y aquí lo que hacemos es colocar el valor X de o las variables X de una placa, el valor Y de una placa, y colocar los correspondientes datos. Nosotros podemos ampliar la cantidad de nodos o la cantidad de receptores, ¿sí? Sí, dependiendo pues de las características de la aplicación, siempre y cuando tenemos que tener en cuenta que no pueden ser más de 10 receptores de acuerdo con las características de SPNAO. Los fabricantes nos dicen que nosotros podemos colocar hasta 10 pares cifrados, o sea, 10 emisores para un solo receptor. O sea, o 10 dispositivos dentro de algún tipo de esquema de conectividad. Entonces, eh, estábamos en la comunicación de múltiples emisores. Entonces, este sería el código. Les digo, lo que hace este código es principalmente ejecutar una función llamada onDataRec cuando recibe los datos provenientes del SPNAO. Acá en el voice setup lo que hacemos es inicializar el modo de operación del Wi-Fi dentro de la placa, que vamos a ver que hay un modo que es estación y otro es emisor y estación. Es decir, el SP32 tiene 13 canales de comunicación Wi-Fi. Todos son independientes. Y entonces nosotros podemos, por ejemplo, crear una aplicación en la que en un canal del SP32 lo convirtamos en un servidor web. Otro canal lo podemos convertir en un canal para la comunicación con una plataforma broker en la nube, por ejemplo, Ubidots. Y otro canal lo podemos usar, por ejemplo, para la comunicación con SPNOW. Recordemos que SPNOW es una comunicación que se basa en el hardware Wi-Fi que tiene la placa SP32. Entonces, digamos que esa placa, cuando usted usa una comunicación convencional, solamente usa uno de los canales y ese canal no se puede utilizar para otra cosa, ¿sí? Entonces, la solución que nos ofrecen los fabricantes es tener diferentes canales para diferentes aplicaciones usando el hardware del Wi-Fi que tiene el SP32. Y miren que en el Voice Setup configuramos como estación Wi-Fi y inicializamos el protocolo SPNOW, y cuando, cuando recibimos una información, se ejecuta esta función llamada SPNOW Register Rec CB, y aquí dentro el argumento de esta función es esta función llamada onDataRec, ¿sí? Entonces, básicamente, en el setup es donde tenemos que colocar estas tres cosas. En el while loop no necesitamos colocar nada. Miren qué interesante. Ya que esta es una función que se ejecuta como si fuese una interrupción. Es decir, cuando el receptor recibe un dato del SPNOW, ejecuta una función X que nosotros podemos definir. En este caso, ejecutamos una función que nos permite identificar la placa de la cual vino la información, determinar cuántos bytes es y también, por supuesto, extraer el dato que nos está enviando esta placa emisora. No sé si hasta aquí hay alguna duda, alguna pregunta. Parece que no. Listo. Entonces, les voy a pasar. Profe, ¿Sí? Patiño,
yo voy a implementar este sistema SP Now aquí en el hotel. Voy a hacer para lo que yo quería hacer antes no se pudo por el tema de que hay demasiadas paredes. El único que me funcionó fue LoRa, pero también tiene una distancia no demasiado larga atravesando varias paredes. Ahora tengo el otro sistema LoRa que le vamos a hacer con Onassis, de unos módulos que me enviaron de Perú. ¿Qué módulos? Que esos son 7, esos son de Sigfox, de la compañía Sigfox. Ya le voy a dar yo ya le voy a dar ahorita les envío una foto por el grupo. Ellos les hicieron prueba en Perú, en una zona céntrica, con edificios, y tuvieron un rango más o menos, ellos nos dijeron que de 7 cuadras, atravesando edificios. Sino que hay otro de mucho mayor alcance, y digamos que se está tratando de establecer incluso comunicación satelital con Sí, con LoRa. Yo estuve viendo el video, y no que ahorita incluso alcancé a entrar a la página, todo, pero ahorita está costosito, la membresía está costosa, aún para pagar uno en dólares acá. Entonces por eso ahí tengo los links guardados y todo. Me imagino que en algún momento va a ser mucho más asequible poder utilizar ese microsatélite, ese mini satélite que tienen en la órbita, pero sí, ese ahorita está muy costoso la suscripción. Entonces, aquí lo que quiero hacer es con ese Now, quiero implementar 3 sensores PIR de movimiento para la parte donde se sirve el desayuno, el breakfast. Es un sitio que tiene, digamos, 15 metros de largo, es rectangular, como por 4 metros, 15 por 4. Entonces la idea es instalar el maestro, pero el maestro a la misma vez también tiene un sensor PIR y 2 esclavos, porque hay unos puntos que ya instalé uno, en pocas palabras, pedimos uno por Amazon, instalé uno, pero claro, se quedan unos puntos que toca acercarse al PIR para poder que encienda la luz, sobre todo en un rincón, porque el sensor no lo puedo instalar, donde está la parte que prende la iluminación, no está propiamente en el medio. Entonces, claro, la parte más larga, si una persona está, y justamente hay una mesa donde la gente los huéspedes bajan a conectar el computador y se sientan ahí a hacer cosas. Entonces, claro, como está esa parte la más lejana, allá no alcanza a tener rango el sensor que compramos, y porque está por un lado. Entonces, la idea es implementar con ese Now 2 esclavos, el maestro, y de esa forma ya garantizar que en los 3 puntos del breakfast garantice que cuando haya movimiento se encienda la luz. Buen ejercicio. Sí, esto se puede hacer. Digamos que el ejercicio que vamos a hacer es esto. Vamos a usar 2 placas, pero se pueden usar 3 o más. Como digo, pueden ser hasta 10 con un solo receptor esclavo. Entonces, múltiples maestros le están enviando ese dato. O sea, aquí podemos tener un sensor PIR o cualquier otro. Le enviamos un dato de forma independiente. Por lo menos en lo que se ha hecho pruebas en línea de vista puede ser mayor a los 130 metros, hemos visto. Entonces, ya les paso entonces del, el sketch del receptor, porque lo que vimos fue el sketch del receptor para múltiples maestros. Bueno, a ver, ahí va. Lo voy a pasar por el chat del grupo. Y lo vamos a implementar en Arduino. Si nos podemos organizar, podríamos crear un pequeño, bueno, un curso en el que vamos a ir poco a poco dejando Arduino de lado
y vamos a empezar a trabajar con Visual Studio Code porque pues está teniendo unas ventajas muy atractivas para desarrollo. No sé qué opinan. Profe, no le alcancé a escuchar porque tengo el internet un poquito lento acá para hacer hacer un proyectico de qué, profe, perdón. No, lo que le decía es que podemos ir poco a poco aprendiendo a manejar Visual Studio Code como el editor de código. Tenemos Arduino, claro, pero podemos hacer el intento de empezar a trabajar con Visual Studio Code y aprendiéndole a dar manejo a esta herramienta. Y yo diría que tiene más, es más intuitivo, mucho más intuitivo que el IDE de Arduino. Sí, señor, me parece muy buena idea. A ver, múltiples variables. Visual SPNow. Receptor SPNow. A ver. Voy a colocar acá. No, voy a colocar control A, control V. Por ahora lo voy a dejar en el escritorio. Le di el nombre, comunicación entre múltiples placas. Arduino usando el protocolo SPNow. Bueno, serían múltiples placas SP32. Listo. Pudieron colocar el sketch, pudieron copiar. Recordemos que este es el sketch del receptor, ¿no? Bueno, entonces acá, no sé si se está escuchando. Sí, yo le escucho un poquito, hay veces entrecortado, pero estoy ahí pendiente, profe. Le decía que si ya pudieron colocar el código en un sketch. Sí, señor. Listo. Recordemos entonces, este es el sketch del receptor. Este sketch lo voy a colocar en una placa. No sé si se ve. Es la placa número 3. Aquí a la que previamente yo bueno, es la placa 3. Esta es la plaquita 3, numerada con 3, a la que le he sacado ya previamente la correspondiente dirección MAC. Y voy a usar la placa 5 como uno de los maestros emisores. ¿Listo? Entonces, todo lo que voy a hacer es conectar mi placa. Aquí ya se escucha que se conectó. Esta es la placa en el COM 13. Aquí está mi placa TTGO T1. Lo que les comentaba en la sesión pasada era que la dirección, digamos, perdón,
una configuración importante que le colocamos a la plaquita de TTCall, en este caso, si ustedes están trabajando con esa placa, era colocar un capacitor entre Enable y GND para mejorar el proceso de subida de la placa, que a veces es inestable, a veces carga, a veces no. Entonces, digamos que la solución que se le dio fue colocar un capacitor de alrededor de 1 microfaradio entre Enable y GND, y con eso se solucionó. Bueno, entonces ya conecté mi placa y procedo a cargar el correspondiente sketch. Recordemos, este es el sketch del receptor. ¿Listo? En este caso yo estoy usando una plaquita TT Gold, TT Gold T1. Vemos de una vez la fecha. ...12 de junio de 2023. El hardware que estoy utilizando. TT Go de call. La versión. Voy a colocar una sola variable por emisor. Voy a colocar, en este caso el código está hecho para 3 emisores, pero podemos ampliar al ampliar esta matriz, podemos ampliar hasta 10. Y el protocolo permite como máximo 10 placas en cualquier configuración. Una configuración es esta, Sí, que es en estrella, perdón, sí, básicamente es una configuración de múltiples maestros, un esclavo. Yo ya cargué el sketch. ese Por ahora, profe, sí, ese board se puede reemplazar por, si uno si tuviéramos 3 placas y en cada placa tuviéramos un sensor, podríamos colocar en vez de boards humedad, claro, en el otro temperatura, en el otro sí. corriente, en el otro voltaje, ¿cierto? Sí, sino que aquí hay que diferenciar la tarjeta con la variable. Porque muchas placas, o puede que usted puede tener un sensor de varias variables. Por ejemplo, tenemos un sensor infrarrojo que mide temperatura ambiente y temperatura objeto. ¿Sí? Entonces, lo que cambiaría, si estas son las variables, serían, digamos, en este caso podemos colocar Flotante. hasta dos, no, hasta la cantidad, más que todo, la cantidad de variables. Ok. Entonces, aquí tenemos 2 variables por placa. Podemos colocar hasta 2 variables por placa. Y lo que hace en esta parte es identificarme cada placa, identificarme el valor de X y identificarme el valor de Y de estas 2 variables. Si quisiéramos ampliarlo, tendríamos que cambiar aquí en la estructura, tenemos que cambiar o añadir más o menos variables para cada placa. Sí, sí, podemos colocarle receptor SPNAW esclavo.
Listo. ¿Cómo les fue con el sketch? ¿Lo pudieron cargar a la placa? Yo ya lo estoy subiendo, profe. Listo. Bueno, hay que tener cuidado que hay una librería que dice spnow todo junto punto h y hay otra que dice esp-now.h. ¿Dónde podemos descargarla? Podemos descargarla directamente de la parte de incluir librería y en el administrador de bibliotecas. No, hay que buscarlo como esp-now. Creo que creo que lo podemos enviar como un archivo, lo puedo colocar como un punto zip, se va a enviárselos a ustedes por el chat para que lo descarguen de ahí. Sí. Aquí está. Listo. Entonces, se lo voy a pasar por el chat del grupo. Ya. Se los pasé por el chat del grupo para ver para que lo descarguen e intenten de nuevo compilar el código. Es sp-now.h. Me confirman cuando ya hayan hecho la instalación del código. Sí, sí, se puede incluir librerías. A ver, hagámoslo desde añadir biblioteca.zip. Perdón.
Si usted se acuerda, yo creo que esta librería SP-Now la instalamos o simplemente la nombramos. Que yo recuerdo que Hola, 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 Inge. Bueno, sí, eso la dejamos, eh, la nombramos solamente, pero, o sea, sola- ya, la damos como un comentario ahí porque creo que no, no se necesitaba. sí, yo recuerdo que, bueno, hay ciertas librerías que sí se deben instalar, pero esta SP-Now, no sé si la comenté, pero, o sea, yo la comenté, pero no sé si los demás ha tenido problemas con esta biblioteca. ¿Se acuerda que Sí. estuvimos haciendo con el ESP8266 y ahí nos Sí, estuvimos cambiando? pero acá lo que cambia es esta con el SP8266, que sería SP8266 Wi-Fi, pero con SP Now, creo que, ahora que me acuerdo, no hubo necesidad de instalar nada. A ver, revisemos, voy a revisar el código de Alexander para ver dónde podría estar el inconveniente. De momento. No, lo que pasa es que hay que acordarse de que toca configurar en herramientas la placa, porque si uno escoge una placa que no es, por ejemplo, un Arduino Uno, entonces le va a marcar un que no hace parte del sketch. A ver. Eh, a Dio le marca un error aquí en el void loop. Sí, profe, pero está bien, o sea, yo no le veo los dos corchetes, los dos paréntesis, está en verde y rojo. No alcanzo a ver el texto en la parte en la parte de abajo, en la parte inferior, aquí en la parte naranja. Eh, por eso digo, si está la placa aquí en herramientas, está seleccionada la placa de SP Now. Puede ser cualquiera, pero que tiene que ser de SP Now. Yo tengo configurada la CSP32 de Keep. Sí, status 1. Mándame otro pantallazo de. ¿Usted lo está haciendo con el celular o lo está haciendo con el computador?
Yo lo tengo cargado en el computador, profe. Estoy sentado acá en él. A ver, permítame. ¿Le volvió a dar lo mismo? A ver. ¿Y si está bien el cable? Lo que pasa es que no todos los cables son de datos. Sí. Sí, porque con ese he estado programando aquí, pero igual voy a cambiarlo, profe. Voy a cambiarlo porque Ya. todo puede pasar. No, Sí, señor. es que Alexander parece que tiene un problemita con el cable. Hola compañero, buen día. En este momento Cristian se encuentra buscando unos componentes para continuar con el curso. Saludo a Unasis y a Diego. Ok, Zapata, muchas gracias. Igualmente, un gran saludo, un abrazo fraternal para usted, su esposa. Muchas gracias, Diego. Igualmente para su esposa, para sus hijos. Gracias, profe. Ojalá en un futuro no muy lejano podamos encontrarnos, tomarnos un cafecito de esos que nos sabíamos comer con pan de bono y bueno, votar Listo. corriente. De pronto hacemos una teteo sexual. Listo, Diego. Vale. Recuerda que le decía, va a estar en su casa, y que me decía, sí, señor. Ok, ya le llego. Y llega con tremendo bolsa de pan de bonos, de pan. ¿Qué tiempos aquellos, profe? Sí, ¿Qué muy tiempos bueno. aquellos? Qué Sí. bueno.
Sí, 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 qué tiempos. No fueron demasiados, pero con los pocos que pasamos fue Esta es una suficiente para llevarlo aquí TTGO siempre. T1, TTGO T-Colo o TTU T1. T1. Ya me consiguieron otro módulo diferente. Ya estamos compilando para continuar con el ejercicio. Compilando bien. Bueno, yo también, yo le cambié Siguió el dando cable también. Quedó bien. No, ya quedó bien, profe. Ya le cambié el cable y quedó al peluche. Ya compiló. Ahora estoy subiendo el programa. Entonces, lo que voy a hacer es, a continuación, vamos a colocarle el código del emisor. ¿Qué le recomiendo previamente tener la dirección MAC? A los micros, a los SPT que yo tengo, ya les había sacado la dirección MAC. No sé si Alexander tiene la dirección MAC de la plaquita. Espérate un momentico, Cristian, que me volvió a salir un error. Ya, vamos a ver si ya lo corregí. Sí, ya está conectando. Error fatal al subir, entonces vamos a darle el book. Ahora tenemos que identificar la dirección MAC del que va a ser el emisor. Tenemos que identificar la dirección MAC principalmente del receptor. O sea, el primer código es el código receptor. La placa a la que le subimos es el esclavo, o sea, el receptor. Faltan errores. No. Faltan errores, Sí, faltan errores. o sea, Estoy tratando de nosotros tenemos. ¿Esa placa no tiene condensador? No, esta no tiene condensador. Error fatal. Ayer yo creo que tengo otra por acá. En la cajita hay más TTGO. Qué raro, esta plaquita sí funcionó con el cable que me pasa, con este cable funcionó. Yo he visto que a veces se zafan mucho los puertos. Les voy a pasar para quienes no han hecho el sketch para obtención de la MAC, de la placa. Listo. ¿Tiene la dirección MAC escrita? La dirección MAC es una serie de caracteres que dice, bueno, que pueden ser, que son caracteres hexadecimales. Sí, sí. Ah, perfecto. Entonces, esa sería la dirección MAC. Igual, para quienes no tengan ese sketch, se los estoy pasando el, por por el chat del grupo. Bueno,
Entonces, a continuación, vamos a colocar el código de los transmisores, ¿sí? En sí, acá nos dice el código esencialmente hace uso de las librerías spnow y wifi.h. Aquí construimos una estructura. Esta estructura tiene que ser idéntica a la estructura del receptor. Es decir, si acá tenemos dos variables, entonces el receptor debe también tener una estructura con dos variables, ¿sí? A continuación, lo que tenemos es una función llamada onDataSend, que es la función de devolución de llamada. Cuando en el protocolo SPNow, el emisor efectivamente envía una información, pero el receptor también le contesta, aunque sea la comunicación unidireccional, le contesta confirmando la recepción. Entonces, cuando esto ocurre, creamos una función llamada onDataSend que le dice si el envío fue exitoso o no exitoso. Y en caso de presentarse, pues esta línea de código lo que hace es preguntarnos, ¿se envió la comunicación, se envió el dato o los datos de forma exitosa? Sí, sí. Entonces nos va a imprimir por monitor serial el texto envío exitoso y si no, envía el envío fallido. Esto de acá, recordemos que ese signo de interrogación es el operador ternario. Es un if comprimido, ¿no? Aquí lo que hace es responder una condición. Si la condición es verdadera, se ejecuta esto. Si la condición es falsa, entonces se ejecuta esto de acá, ¿no? Esto en una sola línea, para recordar un poco. Profe, ahí acabo de copiar el código también para la dirección MAC, pero en este sirve para SP8266 también. Sí, este es lo que pasa. El código que usted envió simplemente cambia el código. O sea, lo que yo veo aquí es una compilación condicional. Esto de aquí se llama compilación condicional. Nos dice que si la placa ha sido definida o detectada como SP32, entonces incluye la librería wifi.h, y si no, si la placa no es un SP32, es un SP8266 e incluirá esa placa dentro de las librerías del código. ¿Está bien? Esta está bueno para ampliarla. Y la vamos a colocar. Uno, identificador. Vamos a colocar acá. Listo. Listo. Entonces íbamos en el funcionamiento del código del emisor, ¿no? Del transmisor. Les estoy pasando en el sketch del grupo, en el WhatsApp del grupo, el sketch del transmisor. Como lo que les decía es que la comunicación SPNow tiene dentro de su protocolo que debe ejecutarse una función o que nos exige ejecutar una función que confirma la recepción del paquete, recepción de la información proveniente del transmisor. El resto aquí en Setup, pues lo que hicimos fue configurar el monitor serial. De nuevo, configuramos la estación como Wi-Fi o como estación Wi-Fi al SP32. Recordemos que al hacer eso estamos usando uno de los canales que tiene. Luego iniciamos la comunicación o el protocolo SPNow. Registramos la función de devolución de llamada. Esto, lo que les decía es que esto opera como si fuese una interrupción. Es decir, no está dentro de ningún ciclo. Y lo que hace es avisarnos que cuando efectivamente el receptor recibió la información, se ejecutará la función onDataSend que habíamos definido previamente. ¿Qué más dice? Aquí se hace lo que se llama emparejar. Vamos a colocar en el emisor
lo emparejamos, lo que hacemos es una comunicación maestro-esclavo, ¿sí? Y dentro del void loop, lo que se está haciendo es generar de forma aleatoria una variable de tipo entero llamada X, ¿sí? Que va a estar dentro de esta estructura llamada myData, y otra estructura Y, otra variable Y, pero recordemos que esto no necesariamente va a ser un valor aleatorio. Este sería el valor, por ejemplo, del sensor PIR de Diego, o el sensor de temperatura infrarrojo que mide temperatura ambiente, temperatura objeto. O sea, aquí es donde podemos crear la cantidad de variables que necesitemos por cada transmisor. ¿Listo? Pero recordemos que la cantidad o la cantidad de datos, o la estructura más bien, tiene que tener la cantidad de datos tanto en el emisor como en el receptor. ¿De acuerdo? Bueno, nada, en el void loop lo único que hacemos es enviar el mensaje a través del protocolo SPNow usando usando esta función llamada SPNowSend, y básicamente eso es todo. Entonces, hagamos el ejercicio de colocar un transmisor, el transmisor SPNow en la otra placa. O sea, en mi caso yo tengo la placa número 3 como el transmisor, como el receptor, y voy a colocar otra plaquita, voy a conectar otra placa. En este caso va a ser la placa A, va a ser esta. En este caso, esta placa es un SP DevKit B1. No sé si se está viendo en pantalla. Ahí está parpadeando el LED. No, señor, solo se está viendo el archivo de Word. Ah, a ver. Ahí. Entonces, esta placa A es el transmisor, ¿sí? Y esta otra placa va a ser el receptor. ¿Listo? Pero este código del transmisor lo vamos a copiar en cada una de las placas que queramos conectar. Es decir, si queremos conectar otra placa, ¿sí? Queremos conectar otras dos plaquitas más, entonces el sketch básicamente es el mismo. Lo único que tenemos que tener en presente es que en el código del transmisor, ¿sí? Tenemos que copiar la dirección MAC del receptor. ¿Listo? En mi caso, la dirección MAC del receptor es 4C 11 AE E8 2, a ver, es 2, parece ser 2C, 2C y finalmente 08. Entonces, perdón, aquí leo en el cuerpo de la placa dice 22.1 y 08. Entonces, tenemos que asegurarnos que esta dirección MAC sea la del receptor, que esté completa. Si no, pues nuestro código, o si no, nuestra comunicación no se va a dar. ¿Listo? Entonces, repito, el código del transmisor o de los transmisores va a ser el mismo. Entonces, creo un nuevo sketch en Arduino. Control A, Control B, Control A, Control T para organizar el código para que la indentación se haga automática. Entonces, llamémosle a este sketch transmisor SPNow. Este código permite la comunicación inalámbrica entre múltiples emisores y un receptor usando el protocolo SPNow. El emisor o los emisores envían mensajes estructurados que contienen valores de coordenadas al receptor, bueno, valores X y Y o de cualquier variable que está configurado previamente para recibir estos datos. Entonces, en mi caso,
la placa receptora es una TTGO-T1, pero la placa transmisora va a ser otra. Va a ser un ESP32 DevKit B1. Entonces la busco como DUIT ESP32 DevKit B1. ¿Listo? Esta está conectada al puerto COM4, es decir, ojo, sin desconectar la primera placa, que es la placa del receptor, vamos a conectar con otro cable la placa, vamos a conectar al transmisor, que en este caso está conectado a COM4 y cargamos el sketch. ¿Necesitas otro cable, Alexander? Los maestros le están transmitiendo al esclavo. O sea, el que recibe la información, por definición, es el esclavo. El emisor, por definición, es el maestro. El esclavo. Sí. Sí. La 0x, porque recordemos que 0x es para la nomenclatura decimal, perdón, hexadecimal. No importa, porque recordemos que las mayúsculas son en realidad números en hexadecimal. ¿Sí? No, el 0, no importa. El 0x es la notación para números hexadecimales. Entonces, vamos a colocarle, bueno, yo le voy a dar transmisor SPNAO, múltiples maestros, un esclavo. Ese es el nombre. Le voy a dar a este código. Pero ojo, Alexander, que tienes que tener el esclavo ya programado. Listo. Y luego conectamos el maestro y lo volvemos y programamos el maestro, ¿no? Sin desconectar el esclavo. En el esclavo, no. No, porque mira que en el código no, del código del esclavo, no, la función se va a disparar cuando reciba un dato o un paquete del maestro. Aquí está, si quieres, aquí usa esta placa. Ahí está con la, bueno, el transmisor no necesita MAC, pero no. Al menos no para este tipo de comunicaciones. Recuerden que hay múltiples formas de comunicación en estrella, en árbol, en anillo, ¿sí? Aquí estamos haciendo una comunicación unidireccional, pero si uno quiere crear una especie de red de dispositivos, se puede hacer también, ¿no? Es básicamente lo que yo le recomendé en este curso de comunicaciones inalámbricas de esta Fundación Carlos Slim. Que les envié ese video curso y digamos que
Todas ese tipo de comunicaciones que se pueden hacer entre computadoras se pueden hacer exactamente con el SPNOW, porque lo que tenemos aquí son realmente computadoras, ¿no? Listo. Ya están programados. Listo. Entonces, eh, vamos a cerrar uno de los sketches momentáneamente y lo vamos a volver a abrir por aparte. Es decir, sí. O sea, ojo, no, no, en el receptor, el código, perdón, en el transmisor, el código tiene que ser el mismo, ¿no? O sea, ah, el código del transmisor. Aquí, en esta dirección MAC, tiene que ser la misma la del receptor. O sea, este es en el código del transmisor, ¿sí? Tenemos que colocar esta dirección, bueno, la correspondiente dirección MAC del receptor. Del receptor. El primer sketch es el receptor, que es el esclavo. En el transmisor, en el maestro. Recordemos que en el código del maestro, por acá, creamos unas variables X, que son variables que se van a enviar hacia el receptor. Sí, correcto. El transmisor es el maestro. Sí, pero eso hay que cambiarla a la de la placa que tengamos. Ah, ya, ya. Ah, bueno, esencialmente es, pues, no. Creo que se puede hacer eso. Sí se puede hacer eso. Sí. No, la dirección de hecho es única por cada placa. Claro, sí. No, no, no. O sea, el transmisor tiene que decir, yo voy a enviarle a esta placa, voy a enviarle estos datos. A la dirección, a la dirección MAC de esta placa voy a enviarle estos datos. Sí. Esa se coloca en la línea
en esta línea, en mi caso, la línea 23, en donde dice broadcast address. A ver. En el receptor, vamos a ver, acá en el receptor, está, no sé, ay, ya te digo, Alexander. La vuelvas a colocar. A ver. Te la envío por el chat, Alexander. Bueno, a ver. Si ustedes subieron el código del transmisor, posiblemente les aparezca un texto así. Este es del transmisor. A ver, aquí, parémoslo un momento. Dice estado del último paquete, envío del mensaje, en este caso dice exitoso y el otro dice fallido. Vamos a ver por qué, ¿no? Eh, ¿Qué vamos a hacer a continuación? Vamos a cerrar uno de los sketches, por ejemplo, el sketch del transmisor. Y lo que voy a hacer es abrir el monitor serial del que queda, o sea, en este caso el receptor. ¿Listo?
cierro del transmisor y abro el monitor serial, en este caso el receptor. ¿Sí? Y por aparte me voy al programa Arduino. Voy a Arduino. Y desde allí abro el sketch del transmisor. ¿Qué estoy haciendo? Lo que estoy haciendo es poder colocar los dos monitores seriales para que se muestren al tiempo. Entonces, abro desde el programa Arduino el sketch que yo acabé de cerrar. Es el transmisor. Lo abro y me voy al puerto COM de esta placa, que en este caso sería COM 4, y abro el monitor serial. Y miren que me aparecen los dos monitores seriales de forma simultánea. Ay, perdón. Si dice envío fallido, tenemos que revisar que en el código del transmisor que esté bien colocada la dirección de la placa. Profe, ya a mí me está trabajando bien. ¿Ya está comunicándose? Sí, lo que pasa es que está muy rápido, tengo que colocarle un delay. Sí, se le puede colocar en el transmisor un delay de unos cuantos milisegundos. Por ejemplo, aquí antes de que termine el void loop, podemos colocarle delay de un segundo, por ejemplo. Sí, antes de la última llave. Entonces, bueno, pues cada cuánto deseemos hacer el envío. Por ejemplo, si quiero hacer un envío cada segundo, le voy a colocar delay 1000 milisegundos. ¿Sí? Delay. El envío. Una cosa importante, sí, la pregunta es ¿por qué genera envío fallido? Lo que pasa es que en el protocolo SPNow no se pueden enviar mensajes más rápidos de
perdón, ¿qué? 10 milisegundos. O sea, lo más rápido que podemos enviar un mensaje entre placas es de una centésima de segundo. Lamentablemente ese es una de las debilidades del SP-Now, porque si no sería mejor que Bluetooth, precisamente por el alcance que tiene. Por eso no podemos, por ejemplo, enviar audio por SP-Now. ¿Dónde se cambia el tiempo? En el transmisor. Yo al final, antes de cerrar el void loop, le coloqué un delay de 1000 milisegundos. ¿Sí? Entonces, acá tengo el transmisor. Si yo quiero, Y si yo por quiero acá, agregar el otro emisor, el otro transmisor, tengo que cambiar la información para que no sea igual, ¿cierto? no, el código es el mismo. El código es exactamente el mismo. Ok, solamente en la estructura del mensaje es la que yo puedo cambiar. Sí. Mire que yo ya estoy empezando a recibir datos con 4 en transmisor. Es la primera vez que veo que me pasa por lo menos con esta plaquita. A ver, un segundo. Ya, listo. Miren, cada un segundo estoy recibiendo, ahora sí, del receptor, del transmisor, estoy recibiendo los datos. Entonces, para las siguientes dos placas que le queramos conectar, porque pues con este sketch podemos colocarle hasta 2 placas, pero recuerden que podemos ampliarlo hasta 10 placas simplemente modificando en la línea del receptor. Tenemos que cambiar aquí la estructura de cada placa y acá en esta matriz tenemos que cambiar la cantidad de placas que queramos, por 10 si queremos. Y acá, bueno, acá sería MAC address 0, MAC address, bueno, aquí, no, solamente sería ese el cambio. O sea, aquí solamente la cantidad de placas y en esta matriz, ¿sí? Eso es todo para añadir más de 3 placas, ¿sí? Y repito, el código del transmisor se mantiene idéntico. Y miren, ya empezamos a recibir data del transmisor y el receptor. Entonces, hagamos el ejercicio de conectar otra placa y cargar ese sketch. O sea, el sketch del transmisor. ¿Listo? Entonces, ojo, voy a cargar de nuevo el código del transmisor a una nueva placa que conecté. Entonces, en mi caso, COM13 es el receptor, COM4 es el transmisor 1 y a continuación voy a colocarle una nueva placa. Es decir, voy a cargar este sketch del transmisor a una placa que acabo de conectar que está en COM17. Entonces, me paso aquí desde herramientas, me paso a selección que está en el puerto COM17, que sería el segundo transmisor, y en este caso, esta segunda placa, este segundo transmisor es una placa TTGO T1. Entonces tengo un transmisor TEDKit B1 y un segundo transmisor que será otra plaquita TTGO T1. Siempre y cuando sean placas SP32, en realidad no importa. ¿Se puede hacer el mismo ejercicio con el SP8266? Sí, claro. O sea, podemos tener un receptor esclavo SP32 y múltiples transmisores SP8266, que
es básicamente así como funciona la CPU o funciona el sistema, es nuestro sistema de entrenamiento para Internet de las cosas. Tenemos múltiples transmisores SP-NOW con el SP8266 y un receptor que será el SP32. Listo. Ay, sí.
Perdón, estábamos sacando estaba aclarando unas dudas. Entonces decía que, miren, que ya podemos tener Tor. Entonces, aquí en el código transmisor. Perdón, una aclaración que se me había olvidado. Si queremos cambiarle la identificación a nuestra placa, porque miren, yo estoy recibiendo, dice, recibido de esta placa de 24, de la que empieza con 24, el nombre de la placa es 1, y también de la placa 2, estoy recibiendo, Eso, perdón, profe, de la yo. placa 1, pero con una dirección MAC. Entonces, perdón, aquí para aclarar, aquí le vamos a dar un nuevo número a la segunda placa. Entonces nos dice ID, que es el identificador de la placa, le vamos a dar el número 2 y vamos a cargar de nuevo el sketch, ¿no? A la placa número 2, o sea, en mi caso, la placa que está conectada al COM17. Sí, profe, yo lo cambié, ya están funcionando, las dos están enviando. Sí, listo. Entonces, ya tenemos, a ver, transmisor, ¿dónde está el receptor? Este es el receptor. Y ya vamos a abrir las otras dos, las otras dos placas de los transmisores, los otros dos monitores. Ahora sí, ahora vemos de la placa 2, estamos enviando tal, y de la 1 también. ¿Sí se ven? Ahora sí se ve la diferencia, porque ya podemos identificar la placa. En nuestra CPU, en el diseño que hicimos, lo que hicimos fue crear, en vez de un identificador con un número, creamos un identificador con una letra. Para decir, de acuerdo con esa letra va a un programa que me hacía el proceso de identificar por medio de una tabla, me identificaba qué sensor estaba mandando la información. Por ejemplo, entonces el sensor A era el sensor infrarrojo o el sensor de temperatura infrarrojo. El sensor B era tal otro, el de peso y así con los demás. Abrí desde afuera, desde otro Arduino, de nuevo mi sketch del transmisor y aquí en herramientas cambio al puerto COM, en este caso del segundo transmisor. Y abramos el monitor serial. Entonces, tengo COM13 es el receptor. Me falta abrir el de acá, que sería del COM4. Entonces, tengo COM4 es el transmisor 1. COM17 es el transmisor 2. Y COM13 es el receptor. Entonces, aquí vemos a las dos placas, a los dos esclavos, ¿sí? Los dos esclavos, perdón, los dos maestros enviándole al receptor esclavo. Y ahí vemos que el receptor esclavo está recibiendo datos de los dos transmisores maestros, ¿sí? Entonces, repito, ahí se puede ampliar a tantas variables que queramos por cada placa emisora, por cada maestro, y podemos colocar hasta 10 de esas placas. Pero pues con las limitaciones de distancia, que de todas maneras es cercana a los 150 metros en línea de vista, ¿sí? Y según la documentación de Expressive, podemos llegar hasta un tercer piso, dependiendo un poquito de la estructura, que no esté con digamos, tantos obstáculos. Entonces,
esta es bastante práctica. Como vemos, estos no necesariamente pueden ser sensores, pueden ser un control remoto. Por ejemplo, quiero abrir la cochera del carro, puedo estar a 100 metros, o quiero hacer un sistema de alarma adicional que pueda activar a cierta distancia, o puedo manejar un dron, ¿no? Entonces, esto se puede hacer. O quiero manejar, quiero domotizar mi casa y tener un controlcito remoto, SPNOW. Entonces, y envío la información a una sola computadora central que controla todos los dispositivos de mi casa. Entonces, lo podemos hacer con este medio. Entonces, este protocolo SPNOW es muy poderoso, es relativamente sencillo y tiene, pues, como ven, muchas aplicaciones. En la clase anterior, yo hablaba de que se puede hacer robótica colaborativa, se puede utilizar fácilmente para drones, ¿sí? O sea, en vez de una placa costosa de un dron, pues podemos controlar un dron relativamente sencillo a una distancia bastante larga. O sea, 150 metros de altura es bastante para un control remoto de este estilo. Pues esa era la clase o la información que quería trabajar en esta clase. No sé si lo pudieron sacar, si pudieron sacar el ejercicio. Sí, muy bueno, muy bueno. Sí, profe, muy bueno, muchas gracias. Ejercicio. Una placa, un SP82 66 o un SP32 podemos hacer cosas bastante, pero muy sencillo y económico. Bueno, entonces eso era lo que quería trabajar con ustedes el día de hoy. Espero que pues esta sesión les haya gustado, hayamos podido aprender y lo puedan implementar en aplicaciones. No sé, Diego, si con eso le haya solucionado algunas dudas, algunas ideas, o les den ideas de proyectos de algo que ustedes quieran implementar. Sí, profe, muy bueno, muy bueno. Es gratificante poder volverme a reunir con ustedes, como le digo, poder compartir un rato desde la distancia y bueno, que podamos seguir avanzando en muchas otras cosas en este mundo tan amplio. Mucho más que hablar del apenas. Entonces, aquí el calentamiento del tema, porque como les decía, el SPNOW se puede trabajar de forma paralela. Por ejemplo, podemos conectarlo a la nube, es decir, podemos tener una comunicación por un lado, por un canal Wi-Fi. Creamos un servidor web, por ejemplo. Esto es lo que vamos a hacer la próxima. Vamos a crear un servidor web sencillo. Es decir, si yo quiero controlar algo desde Internet, y que se pueda visualizar en mi dispositivo móvil, y al mismo tiempo pueda hacer comunicación SPNOW con un receptor SP32. Y la otra es conectar un sensor que envíe por SPNOW a un esclavo, y el esclavo va a conectarse a la nube. Entonces, esta última configuración es como está configurada actualmente nuestro sistema Sensei. Es decir, tenemos sensores inteligentes que le están enviando a una CPU una información por SPNOW, y la CPU hace de gateway o de pasarela hacia Internet. Entonces, esos son los ejercicios que vamos a hacer en la próxima.
Bueno, entonces de mi parte, pues eso sería todo y pues espero que les Listo, muchas haya, gracias. haya Gracias, gustado Cristian. la sesión. Gracias, Sí, profe. excelente información. Feliz día para todos. Bueno, muy feliz día para Muchachos, todos. que estén muy bien. Feliz día.